Bueno, la presidenta de Siria está muy contenta, aunque ese no es exactamente un término que se usaría para una supuesta exterrorista de ISIS y Al-Qaeda. Pero escuchemos directamente de la fuente. Hoy Siria se sacude una mancha oscura y arranca un capítulo doloroso de su pasado para embarcarse en un camino de desarrollo, reconstrucción y renovación. Extiendo mi más sincero agradecimiento al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a todas las naciones amigas y solidarias que nos apoyaron. Bueno, Ruthie, tu expresión muy contento es en muchos sentidos relevante aquí porque él está feliz porque los Estados Unidos, después de décadas, sacó a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ahora, esa lista de países que apoyan el terrorismo que está en, si no me equivoco, la legislación del Congreso, impone todo tipo de restricciones sobre cómo se trata al gobierno sirio. Y eso se remonta a Assad. Creo que incluso se remonta al padre de Assad, Hafez al-Assad, quien fue el brutal dictador de Siria, creo que desde 1970 en adelante. Y de hecho, pasó su reinado de terror a su hijo hasta que su hijo fue derrocado por el actual dirigente. Y así, esto ha estado sobre los hombros de los sirios, estas restricciones, esta clasificación de Estados Unidos como patrocinador estatal del terrorismo, ha estado con los sirios durante tanto tiempo. Y puedes entender por qué el actual dirigente está tan complacido de que los estadounidenses hayan eliminado esto. Y la máxima ironía es que este mismo hombre, el presidente sirio Ashara, él mismo fue miembro de grupos designados como terroristas. Él estuvo en los movimientos de Al-Qaeda y ISIS. Y el hecho de que él, como presidente de Siria, haya sido removido por Estados Unidos de la lista, eso es casi desde su punto de vista como un milagro. Bueno, tienes toda la razón. Y en particular porque desde que asumió el cargo el año pasado ha estado masacrando violentamente a los kurdos en Siria. Ahora, ¿por qué es eso relevante? Es relevante antes que nada porque es un asesino en masa. Ahora, es cierto que Assad también era un asesino en masa, tal vez incluso peor, pero el punto es este. Dada todo el delicado equilibrio en Medio Oriente en este momento con diferentes tipos de alianzas extrañas, bien, así que hablemos por un minuto sobre el hecho de que el momento de este anuncio del Departamento de Estado también coincide con un desarrollo interesante, con Tom Barak, el embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barak, quien además tiene otros cargos como enviado especial, fue llamado de regreso a Washington después de dar la siguiente entrevista. En los altos del Golán con Siria, todavía ocupan el Golán en contra de las resoluciones de la ONU, en contra de todo el orden internacional, que ha dicho que el Golán es de Siria. Entonces, ¿cuánto tiempo continúan estas incursiones hasta que la situación se calme? Bien, entonces lo que se omitió de ese clip fue que él dijo que Israel estaba haciendo esto. Y ahora, Mark, continúa tú desde aquí. Así que, a diferencia de ti, Ruthie, que has tenido una carrera ilustre como periodista, columnista y escritora, yo pasé la mayor parte de mi vida en el servicio diplomático de Israel y sé lo que se supone que debe hacer un embajador. Se supone que un embajador debe representar correctamente las opiniones de su gobierno. Y si eres un embajador israelí, tu trabajo es representar al gobierno de Israel. Y si eres un embajador estadounidense, tu trabajo es representar a la administración de Estados Unidos. Y fue el presidente Trump en su primer mandato quien reconoció la soberanía israelí sobre los altos del Golán, con el aplauso de los israelíes de todo el espectro, de izquierda a derecha, ¿no? Todos entienden que los altos del Golán son cruciales para la seguridad de Israel. Y que la idea de devolverlo a Siria es algo que la mayoría de los israelíes no quiere contemplar en absoluto. Y cuando Trump reconoció la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, no solo los israelíes aclamaron y aplaudieron eso, sino que fue un cambio importante. E incluso hay una comunidad en los altos del Golán que fue nombrada en honor a Trump. En hebreo se llama Ramat Trump. Es una de estas nuevas comunidades en los altos del Golán. Y de hecho el embajador se expresó mal, y por eso fue llamado de regreso a Washington, y por eso creo que aclaró sus comentarios.
Pero al llamar a los Altos del Golán territorio sirio ocupado, no estaba haciendo correctamente su trabajo como embajador, que es representar correctamente las opiniones de las personas que lo enviaron como embajador, y esas son la Casa Blanca y el Departamento de Estado. No, absolutamente. Y por eso hubo una gran protesta. Pero lo interesante es que hay algo que no sabemos, y en cualquiera de los dos casos eso sería malo. Bueno, es muy malo que él no estuviera representando la posición de Estados Unidos, su propia administración. Pero si él no estaba al tanto del reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía israelí sobre los altos del Golán, eso también es bastante malo. Si eres embajador y tú, Mark, deberías saber eso. Quiero decir, cuando te envían fuera de tu país por el mundo, y realmente no importa de qué país seas, deberías saberlo, deberías prepararte bien, ¿no crees? Especialmente cuando viene de tu propio país. Así que creo que eso es 100% correcto. Ahora, seamos claros. Puedo entender por qué el hombre tal vez se confundió y por qué ocurrió ese error. Porque seamos claros, su jefe, el presidente de los Estados Unidos, ha llamado al nuevo líder sirio, el hombre que tiene raíces en Al-Qaeda y en ISIS. Sí, Ashara, el presidente Trump lo ha llamado un líder joven y atractivo. Lo ha llamado un hombre duro para una región difícil. En otras palabras, creo que el presidente ya se reunió con él 2 veces, una vez en la Casa Blanca y antes de eso en Arabia Saudita. Y este nuevo líder sirio, este nuevo régimen sirio, por supuesto, es muy amigable con Turquía. Y como sabemos, el presidente también tiene una relación especial con el presidente turco. Y Barak es el embajador estadounidense en Turquía, además de tener un papel especial en Siria. Y entonces tal vez lo que hizo el embajador fue excederse en sus funciones. Pero que el presidente Trump quiere ser amable con el nuevo régimen sirio, eso es un hecho. No, absolutamente. Pero también, sabes, creo que puedes corregirme si me equivoco, pero creo que algunos embajadores desarrollan una especie de lo que llamamos síndrome de Estocolmo, un poco. Que él fuera embajador en Turquía tal vez fue un error, porque está tan enamorado de Turquía que tal vez sintió, al decir eso, tal vez siente una afinidad por el país donde se desempeña como embajador de Estados Unidos, en lugar de al revés. Dicho todo eso, bueno, aclarado, no sabemos si lo van a despedir, pero lo relevante es que su jefe, por supuesto, su gran jefe, es el presidente Trump. Pero su jefe más inmediato es Marco Rubio, el secretario de Estado, porque después de todo, los diplomáticos están bajo esa jurisdicción, ¿correcto? Y entonces, lo interesante es que Marco Rubio, más o menos al mismo tiempo de este tipo de indignación por lo que dijo sobre los altos del Golán, prácticamente coincidió con que el Departamento de Estado de Marco Rubio retirara a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Así que fue algo interesante. Un desarrollo interesante que ocurrieran al mismo tiempo. Yo diría que es un desarrollo muy preocupante porque, como hemos visto, mencionaste que el presidente Trump es medio cercano a Ashara. Por cierto, su nombre de guerra es Al-Julani, y Joulani significa los altos del Golán, porque él siempre tuvo la intención de conquistar todos los altos del Golán. Y por cierto, él ciertamente es anti-Israel, al igual que Erdogan, el presidente de Turquía. Solo diré una anécdota, se la contaré a quienes quizás no lo recuerden. Cuando Ashara fue a la Casa Blanca para reunirse con Trump, y ahora, por supuesto, es un terrorista con corbata, y ahora está en traje y corbata. Por supuesto, esa es mi opinión, que él sigue siendo un terrorista. Ah, Trump estaba tan emocionado y dijo, eres tan guapo y todo eso. Pero también Trump tiene una marca de perfume, uno para hombres y otro para mujeres. Y sacó esta botella de perfume, por cierto, son muy caros. No recuerdo el precio, pero un día lo busqué en Amazon. Sacó esta botella de perfume para dársela a Shara como regalo. Pero antes de dárselo se lo roció. Y Ashara se sorprendió porque, ya sabes, los líderes árabes no están acostumbrados a que los traten como si todos fuéramos amigos aquí. Pero claro, este es el presidente de los Estados Unidos, así que no pudo hacer nada más que aceptarlo, que le rociaran perfume. Y luego Trump dijo, pero también tengo mi versión para mujeres, para tu esposa. Y entonces detuvo a Trump y le preguntó, ¿cuántas esposas tienes? Y Ashara dijo, solo una.
Y luego Trump dijo, bueno, con ustedes nunca se sabe. Y podrías pensar que eso fue una declaración grosera o una especie de, no sé cómo decirlo, pero no fue delicado. Ahora sabemos que el presidente Trump no es delicado, pero en realidad fue un momento muy gracioso para personas como yo. Ahora, la razón por la que los Altos del Golán están en las noticias no es solo por eso. Es porque Israel lanzó un ataque contra el despliegue militar turco en Siria. Y Turquía, por supuesto, niega que fuera un despliegue militar y todos los demás también lo niegan. Y Estados Unidos no estaba contento con esto, etcétera. Y el primer ministro de Israel dijo, ya no vamos a permitirnos eso, vamos a eliminar cada amenaza desde el principio. Y ellos teníamos información de inteligencia sólida que mostraba lo que los turcos estaban haciendo en Siria. Así que ese es un elemento crucial aquí. Y eso, por cierto, fue el motivo de la entrevista que acabamos de ver con Tom Barak. Ese fue realmente el tema de esa entrevista. ¿Se refería a ese ataque israelí contra posiciones turcas? Así que responderé primero. Tengo que mencionar el incidente del perfume porque fue, como dijiste, un momento particularmente entretenido. Y tienes razón, Donald Trump no es conocido por su delicadeza diplomática. Él dice las cosas como las ve. Y no hay duda de que le falta cierta delicadeza diplomática. Por otro lado, tal vez su franqueza tenga ventajas políticas y diplomáticas. Pero volvamos atrás, hay dos temas aquí donde hay una diferencia entre Israel y Estados Unidos. El tema número uno es cómo se ve al régimen sirio. Así que los israelíes, incluyéndonos a ambos, somos muy escépticos sobre este nuevo líder sirio. Lo llamas un terrorista con traje y corbata. Este es un hombre con un pasado, como dijimos, en la militancia islamista más extrema, ISIS, Al-Qaeda y demás, y ha tomado el poder en Siria y quiere que el mundo piense que, ya sabes, eso es parte de su pasado y no de su futuro. Y la verdad es, Ruti en general se ha estado comportando de manera muy moderada y se ha estado comportando en general con algunas excepciones como un líder responsable. Y los israelíes cínicos como yo dirán, bueno, se ha estado comportando de manera moderada porque es débil, porque en ese breve periodo intermedio entre la dictadura saliente de Assad y el nuevo régimen entrante de Ashara, la Fuerza Aérea Israelí realizó una operación seria, destruyendo las defensas aéreas sirias, destruyendo la Fuerza Aérea Siria, destruyendo la Marina Siria, destruyendo las armas sirias, las reservas, sus arsenales, sus misiles, las armas químicas, cuya posesión nunca admitieron, pero está claro que las tenían, sí. En otras palabras, tomó el control de un país sin fuerzas armadas, sin marina, sin fuerza aérea, sin ejército. Y eso es porque Israel dijo correctamente, muy correctamente, este tipo viene de ISIS, este tipo viene de Al-Qaeda, y como resultado no queremos que este tipo esté a cargo de ningún sistema de armas que pueda posiblemente dañar a Israel. Y así él ha tomado el control de un país sin un arsenal, sin fuerzas armadas, y él está actuando de manera amable, y creo que muchos israelíes que son escépticos sobre él realmente creen que solo está siendo amable y cuidadoso porque es débil. Y si le damos tiempo para reafianzarse, reconstruir y restablecer la fortaleza siria, entonces veremos al verdadero Ashara. Y no será amable. Y las personas que conocen la historia europea saben que cuando Hitler llega al poder en 1933, también se hace pasar por un tipo amable. Habla de paz con Polonia, habla de paz con el Reino Unido, incluso quiere firmar tratados con estos países, tratados de no agresión, tratados de cooperación, tratados de limitación de armas, porque era débil. Pero por supuesto, cuando los nazis consolidan su poder, cuando fortalecen la Wehrmacht, cuando fortalecen el ejército alemán, entonces se muestran, se exponen por lo que realmente son. Y creo que el temor israelí es que eso es exactamente lo que está haciendo el líder sirio. Estados Unidos, al menos en sus declaraciones públicas, el propio presidente le está dando el beneficio de la duda al régimen. Él, como hemos dicho, ha elogiado a este nuevo tipo casi como si fuera un soplo de aire fresco y diciendo que ha cambiado. Y su lógica sería la lógica de Tony Blair, que es que, ya sabes, Tony Blair cuando estaba en Oxford tuvo un coqueteo con el trotskismo y un socialismo más extremo.
Y por supuesto, para cuando se convirtió en el primer ministro de Gran Bretaña, era un socialdemócrata mucho más moderado, un líder laborista muy centrista. Y entonces la gente dice, bueno, ya sabes, la gente envejece y se vuelve más madura, y la responsabilidad modera su personalidad y su ideología. Y los estadounidenses parecen estar diciendo públicamente, esa es la impresión que me da Trump, que a este tipo se le debería dar el beneficio de la duda y que ha cambiado. Los israelíes, como dije, no están convencidos. Bueno, esa es la razón. Yo nunca haría la comparación entre Tony Blair y Ashara, y yo haría la comparación entre Adolf Hitler y Ashara. Es porque Tony Blair está bien, era un estudiante, y él, como muchos estudiantes, ya sabes, tenía muchas tonterías en la cabeza, y el socialismo es una tontería, etcétera. Y él, pero ya sabes, era idealismo, ¿verdad? El idealismo es una cosa y los jóvenes lo tienen muy a menudo. Y una vez que crecen y también aprenden más y llegan al poder, como dices, moderan esas cosas. Pero eso no es cierto en el islamismo radical, al igual que no lo fue en el nazismo. Y por eso no usaría la comparación con Tony Blair, no es adecuada. Y sí, es cierto que Trump quiere darle el beneficio de la duda, y es cierto que Occidente todavía no lo entiende. Que el Islam, ya sabes, el islamismo, de nuevo, no el Islam, sino el islamismo, aunque hay muchos expertos en Medio Oriente que piensan que toda su raíz está en el Corán y el Islam. Pero yo no voy a entrar en eso porque no sé lo suficiente sobre religión. Esa es una discusión teológica. Pero el islamismo, el islam político, no desaparece solo porque hagas acuerdos con Occidente. Al contrario, los islamistas usan taquilla, estas treguas temporales, ya sabes, falsas, para reconstruirse, como dijiste, para volverse fuertes de nuevo. Pero hay un grupo que estaría totalmente en desacuerdo con el presidente Trump. Y ese grupo son los drusos, que rechazan por completo cualquier idea de que Ashara se haya moderado o se haya vuelto alguien distinto de lo que era antes. Y los drusos en Siria están muy preocupados por esto. Ellos también son el objetivo de Ashara y están preocupados y realmente tienen afinidad por Israel. Quieren estar más conectados con Israel, tanto ideológicamente como en términos de una alianza natural, así que están muy, muy preocupados. No es solo Israel. Y otro punto es que, aunque Israel destruyó todas esas cosas que mencionaste, como sus defensas, el ejército y todo eso, se acaba de anunciar que en Siria todavía hay material nuclear en Siria. ¿Podrías hablar de eso un momento? Lo haré, pero primero quiero hacer el segundo punto. Estaba hablando mucho, así que me detuve. Pero dije que hay dos diferencias entre Estados Unidos e Israel, y una es sobre la naturaleza del presidente sirio y el nuevo régimen allí. La segunda que no hemos discutido es el desacuerdo sobre cómo vemos a los turcos. Y Trump, ya sabes, le cae bien el presidente turco. Trump lo ve como un amigo, como un líder fuerte. Turquía es miembro de la OTAN. Turquía es un país fuerte, una potencia regional. Y parece que le gusta su relación con el líder turco y es amigo de Estados Unidos. Alianza con Turquía. Y por supuesto, Israel tiene una visión mucho más negativa de Turquía. Si Estados Unidos ve a Turquía como un amigo y un aliado, si Trump ve al presidente turco como un amigo, alguien con quien hacer negocios, Israel ve a Turquía como alguien problemático. Ahora, aquí hay matices en lo que has dicho en el pasado, tu posición y mi posición. No creo que Turquía sea tan mala como Irán. Hago una distinción. Sí, muchas personas en Israel, y te dejaré hablar por ti mismo, piensan que Turquía es el nuevo Irán. Sí, Irán será derrotado y Turquía se levantará y todos los radicales se unirán alrededor de Turquía. No, no acepto eso. Creo que Turquía se maneja mucho más por la realpolitik. Creo que ellos están mucho más enfocados en restablecer una hegemonía, retomar las pretensiones otomanas, querer controlar grandes partes de Medio Oriente, tener una esfera de influencia aquí. Y no hay duda de que son un amigo y un aliado del nuevo régimen sirio.
Y aquí tenemos que hablar por un momento sobre el ataque militar israelí, el ataque de la Fuerza Aérea contra una base aérea en el norte de en el norte de Siria, no en el sur, en los altos del Golán, donde hemos visto combates en el pasado, sino en la parte norte de Siria, muy cerca de la frontera con Turquía, donde hubo informes de que tropas turcas o el ejército turco iban a establecer un punto de apoyo en Siria, un punto de apoyo adicional en Siria. Y creo que para Israel esto es cruzar una línea roja, porque ya tenemos suficientes problemas con este nuevo régimen sirio. Y la idea de que Turquía enviaría sus fuerzas a Siria, de manera significativa, de manera importante, la idea de que Turquía, que tiene una relación muy confrontativa con Israel, pudiera construir bases militares más cerca de Israel, en Siria, y podrías decir, bueno, solo es en el norte de Siria, pero tendríamos miedo de un efecto en el que empieza en el norte de Siria y luego se traslada al centro de Siria. Y lo siguiente que sabemos es que tenemos fuerzas turcas cerca de la frontera israelí. Y la idea de que Israel quería poner un límite y decir, lo siento, vamos a tener una discusión sobre Siria. Hablaremos sobre cuál es el futuro de este régimen. Pero la idea de que Turquía pudiera colocar sus propias fuerzas militares, preposicionarlas en las cercanías de Israel en suelo soberano sirio, eso es algo que Israel ha dicho que es inaceptable. Si puedo usar una analogía histórica estadounidense de la Guerra Fría, así como Estados Unidos no quería ver a los soviéticos en Cuba o en cualquier lugar del continente americano, nosotros no queremos ver tropas turcas cerca de las fronteras de Israel. Y esa es una diferencia entre nosotros y Estados Unidos. No estoy seguro de que Estados Unidos lo entienda. Bueno, tienes toda la razón. Ahora, por cierto, antes de responder a eso, a tu pregunta sobre si Turquía es tan mala como Irán, etcétera, solo le diré a los espectadores que hoy estamos haciendo nuestro podcast de manera remota. Hoy es miércoles 26 de agosto y tuve que pensarlo un minuto. Y Mark, tú me estás hablando desde Nueva Zelanda, yo estoy en Tel Aviv. Ninguna de las dos estamos en el estudio de JNS en Jerusalén, así que tú estás en otra zona horaria, etcétera. Solo quería señalar eso en caso de que se vea diferente a lo Sí, voy habitual. adelantado, son las 9 en punto. Aquí en Nueva Zelanda ya son más de las 9 de la noche. Y aquí es alrededor del mediodía en Tel Aviv. Así que responderé, no sé si Turquía será, ya sabes, el siguiente después de Irán, una vez que caiga el régimen, etcétera. Pero lo que sí sé, y aquí es donde tú y yo hemos estado en desacuerdo durante décadas, o al menos durante años, he estado escribiendo en contra del presidente Erdogan de Turquía, quien es abiertamente antisemita, odia a Israel, llama a Netanyahu Hitler. Hay funcionarios turcos que han dicho que van a conquistar Jerusalén y todo eso. Así que, ya sabes, dices, sí quieren restablecer el Imperio Otomano. Lo que sea que quieran restablecer, también son partidarios de Hamás. Alojaron a Hamás durante toda la guerra, las flotillas, las llamadas flotillas por la libertad de Gaza, todas se originaron en Turquía, bueno, no todas, pero muchas sí, y ciertamente la original, la Mavi Mármara, sí lo hizo. Turquía, aunque no tenemos un estatus oficial de enemigos con Turquía, son enemigos. E incluso el primer ministro Netanyahu está empezando a decirlo. Y él ha dicho, ¿cómo se atreve Erdogan a criticarme? Y más le vale que no lo haga. Básicamente, Netanyahu ha dicho que más le vale tener cuidado porque no vamos a tolerar ni una sola cosa así, ni un solo movimiento agresivo o incluso una declaración de su parte. Ahora, los israelíes, que antes solían inundar Turquía como turistas, porque está realmente cerca, o sea, la gente no se da cuenta de eso. Te subes a un avión en Tel Aviv y puedes estar en Turquía antes de que puedas manejar de Jerusalén a Tel Aviv. Es un vuelo realmente corto. Y también era un destino de vacaciones realmente económico, se podría decir. Hay lugares hermosos en Turquía. Israel también ayudó a Turquía durante sus terremotos, etc. Pero ahora, poco a poco, los israelíes han dejado de elegir Turquía como destino porque es peligroso. Y los turcos son educados para odiar a Israel y odiar a los judíos, aunque no todos lo hacen.
Y ciertamente, los que están en el bazar, en los mercados al aire libre, solían amar a los israelíes porque los israelíes iban a Turquía y gastaban todo su dinero ahí. Y también los hoteles en Turquía tienen estos resorts donde puedes llevar a todos tus hijos con comida, todo incluido todo el día, albercas y servicios de niñera, todo por un precio fijo. Y ahora los israelíes están diciendo, no, gracias, creo que no, gracias. Además, los israelíes iban a Turquía para procedimientos médicos, que eran más baratos, como implantes dentales, implantes de cabello y botox, todo tipo de cosas. Y eso está terminando porque realmente se siente muy intimidante estar en Turquía, porque si llegara a pasar algo o cualquier cosa, ya sabes, si llegara a haber una manifestación de Palestina libre y un israelí estuviera ahí solo, él estaría en problemas. Y entonces, ya sabes, Turquía se disparó en el pie al hacer eso. Pensarías que Turquía estaría feliz de tener a Israel como aliado porque, de nuevo, incluso solo desde el punto de vista del turismo, pero no. Y por cierto, como he dicho sobre todo tipo de países donde los israelíes los inundan, gastan dinero ahí y van de vacaciones ahí, como digo, nunca es recíproco. O sea, los turcos no vienen en masa a Israel para vacacionar, aunque sea el mismo vuelo de 45 minutos o lo que sea. Así que eso es Ruthie, yo es un punto que estoy. voy a responder y tengo que admitir, no voy a disculparme por ello, pero tengo que admitir que soy uno de los israelíes, tal vez millones de israelíes, que pasan las vacaciones en Turquía. He estado ahí 2 veces. Fui ahí una vez para mi 10º aniversario de bodas y más recientemente en unas vacaciones, Yo también, todos lo hicimos, todos lo obviamente antes del 7 hicimos. de octubre. Y también puedo decirte que había algo más. Turkish Airlines solía tener un par de vuelos diarios desde Tel Aviv, y desde ahí podías ir a cualquier parte del mundo porque Estambul es un gran centro internacional, y yo volé a otros países y siempre conseguías un muy buen precio en Turkish Airlines. Y como muchos israelíes, yo también lo hice, así que si nos ponemos más serios por un momento, Ruti, tienes razón cuando dices que el líder turco ha dicho cosas escandalosas, ha dicho cosas abiertamente antisemitas. Como dijiste, él llamó a Netanyahu Hitler, tiene todo un historial de declaraciones antisemitas, y no son solo palabras. Y tenías razón cuando señalaste su relación muy especial y cercana con Hamas, que no es solo verbal. Desafortunadamente, sabemos que en el pasado, Turquía ha permitido que Hamas lleve a cabo actividades militares desde territorio turco contra israelíes. Así que ahí hay un problema con P mayúscula. Sin embargo, creo que hay cierto matiz o complejidad en la postura turca porque es el mismo líder, con sus declaraciones antisemitas y su conexión con Hamas. Ese mismo, en 2022, le puso la alfombra roja al presidente de Israel, Isaac Herzog, y fue amable y dijo que quería una mejor relación. Y justo antes de octubre de 2023, fue en septiembre del 23, de hecho, se reunió con Netanyahu en las Naciones Unidas para tratar de estabilizar la relación. Y eso es algo que ni Hamas, ni Hezbollah, ni Irán harían jamás. No se reunirían con los israelíes, no hablarían directamente con los israelíes. Y es casi como con el presidente turco, es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A veces puede ser muy amigable y agradable, y a veces se muestra como un verdadero antisemita convencido que odia al Estado judío y apoya a nuestros enemigos más feroces, y ahí hay una complejidad. Y creo que no sé si se trata de su personalidad o de realpolitik, y a veces le conviene ser amable con Israel, y a veces le conviene no ser amable con Israel. Solía haber un dicho en Israel cada vez que había elecciones en Turquía, y él apelaba a una base islamista que no nos quiere, y cuando terminaban las elecciones podía ser más amable con Israel. Así que es difícil para mí, como dices, él no está clasificado legalmente como un enemigo, definitivamente es un rival, definitivamente es un desafío. Y para muchos israelíes él es una amenaza. ¿Y cómo navegamos eso, sabiendo que él es un buen amigo de Trump y un buen amigo de Estados Unidos y un miembro de la OTAN? Eso, creo, es un desafío para los líderes israelíes. Y no hay duda de eso. Y tengo que decir que hoy no hay ningún líder israelí. No veo a nadie en el horizonte. Sé que tenemos nuestras elecciones en 2 meses. No hay ningún líder israelí en el horizonte ni anterior. No puedo imaginar a nadie manejando estas relaciones delicadas por todos lados, con enemigos y con la administración de Trump.
Primero, la administración de Biden, luego la administración de Trump, luego todas estas relaciones diferentes con, como tú llamas a Erdogan un rival. Está bien, yo lo llamo enemigo, no sé, es lo mismo porque él nos odia y lo deja muy claro, y él estaría encantado de vernos borrados del mapa. Pero lo que digo es que para navegar esto, necesitas a alguien que pueda encontrar la manera de hacerlo sin molestar al presidente Trump, sin alterar sus propias alianzas, su propio equilibrio en la región, y es bastante milagroso que haya logrado hacerlo hasta ahora. Y, sabes, no sabemos si va a ser reelegido o no, Netanyahu me refiero, en la próxima elección. Pero ciertamente ha manejado las relaciones internacionales con mucha destreza, y por eso es tan injusto. Los críticos que lo acusan de haber hecho que Israel quedara aislado en el mundo, etcétera. Nadie ha jugado ajedrez, en mi opinión, mejor que Netanyahu. Así que estamos llegando al final de nuestro podcast. Ya pasamos la media hora y normalmente decimos que hacemos 30 minutos y luego nos despedimos para que nuestros espectadores y oyentes puedan ir a escuchar otra cosa o ver otro podcast. No tan bueno como el nuestro, por supuesto. Pero No, yo claro diría que que yo no. lo haría si hablamos del primer ministro israelí, y creo que incluso sus oponentes políticos en Israel admitirían eso. Este es un hombre con experiencia diplomática, con capacidades diplomáticas. Que es inigualable. Sí que él Él sabe cómo, ya sabes, negociar. Y creo que muchos israelíes, incluso aquellos a los que no les agrada, admitirían que cuando se cierran las puertas en la Casa Blanca y él está cara a cara con el presidente Trump, este es un hombre que sabe cómo defender los intereses de Israel de una manera firme, al mismo tiempo sin alienar al presidente estadounidense, que es un amigo cercano y bueno. Y este es un ejemplo donde los intereses estadounidenses, hay muchos lugares donde Israel y Estados Unidos están de acuerdo, pero sobre el nuevo régimen en Turquía y sobre el antiguo régimen en Turquía, me refiero a que el presidente turco ha estado dirigiendo todo ahí desde el cambio de siglo. En ambos casos, no estoy seguro de que haya, ya sabes, diferencias de opinión totales, pero no hay duda de que Estados Unidos e Israel no coinciden y esas diferencias deben ser gestionadas. y es responsabilidad del liderazgo israelí hacerlo de una manera inteligente. De manera efectiva, de una forma en la que mostremos respeto por los estadounidenses, pero dejando clara nuestra posición. Absolutamente. Solo discreparía con una cosa que dijiste. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, excepto en darle crédito a sus críticos en casa que no. Ellos reconocen que es inteligente y todo eso. Pero tengo que decirte, las acusaciones malintencionadas en su contra, las burlas en la prensa israelí y en la prensa de izquierda sobre cómo Trump está enojado con él todo el tiempo. Siempre hay un distanciamiento. Como cuando tiene una reunión privada con el presidente Trump, es solo porque se está arrastrando. Así que no estoy de acuerdo contigo en que todos en Israel aprecian eso de Netanyahu. Está protegiendo los intereses de Israel. La izquierda no lo cree así. Primero que nada, la izquierda, en mi opinión, no está protegiendo los intereses de Israel. Así que, por supuesto, no creo que piensen que Netanyahu lo está haciendo, pero me refiero a sus críticas hacia él. Mira, siempre hay algo que puedes criticar de tu primer ministro. No me importa quién seas ni dónde estés. Pero sus ataques hacia él son 99% falsos, injustos y dirigidos a... Son más como calumnias que como críticas legítimas. Así que lo dejaremos ahí porque ya nos pasamos un poco del tiempo. Ruthie, solo te diré una cosa. Hoy hablé más temprano en un evento público aquí en Nueva Zelanda, y una mujer se me acercó. Y si ella está viendo, le mando mis saludos. Ella dijo que cada semana, incluso en la lejana Nueva Zelanda, no hay ningún lugar más lejos de Israel que Nueva Zelanda. Incluso en Nueva Zelanda tenemos espectadores fieles, personas que escuchan Israel un Diplomatic, que ven Israel un Diplomatic cada semana. Y eso fue algo que me hizo sonreír al saber que incluso en Nueva Zelanda tenemos personas que nos siguen de cerca. Bueno, eso es genial. Y eso me recuerda pedirle a cualquiera que disfrute de esta transmisión que por favor le dé like y se suscriba, y eso nos hará felices. Hasta la próxima semana, Mark. Nos vemos entonces, Ruthie.